Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, saludando a todos los amigos televidentes que nos sintonizan en los sistemas de cables del país, el canal de YouTube, página web, Instagram, Facebook en tiempo real, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, en fin, todos los dominicanos que nos sintonizan a nivel del planeta por la señal de Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, respecto al tema, aquí se establece que a partir del momento que el juez dicta un auto donde ordena trabar medidas conservatorias o retentivas, es porque entiende que el título que se ha depositado para solicitar esas medidas reúne un fundamento legal, reúne una base de sustentación fuerte que amparan el crédito. Yo no diría exactamente el título, yo diría la documentación probatoria depositada que constituya alguna obligación de pagar. No necesariamente tiene que ser un título, porque recuerde usted que el que tiene un título no va al tribunal a buscar una autorización de un juez. No. Porque realmente no hay la necesidad. Usted no puede ir a buscar prestado si usted tiene dinero. Por supuesto que no. Pero si usted tiene un título ejecutorio, usted no tiene que ir a buscar una autorización ante un juez. Ahora bien, si usted no tiene un título ejecutorio, pudiéramos decir que usted tiene un acto bajo firma privada o tiene alguna factura comercial o tiene algún recibo, de esos recibos de entrega de sumas de dinero, donde se puede establecer que se entregó alguna suma de dinero en calidad de préstamo, un recibo, puro y simple, de esos talonarios, y se le puso una fecha a ese recibo de cuando se emitió y se le puso una fecha de vencimiento para establecer, mira, ahí hay 10,000 pesos. Aquí tiene 9 de agosto 2024. En 10 días tú me pagarás eso. Entiéndase, 19 de agosto 2024. Se le pone su fecha de vencimiento. Entonces, como hay una suma de dinero que envuelve un préstamo y que es una suma que constituye algún monto ya considerado líquido y cierto, porque se ha determinado que se entregó una suma de dinero en calidad de préstamo. Entonces, se reúnen los requisitos. Esa persona dice, bueno, pero ya llegó el 19, esta persona no me paga, le hago una intimación, y cuando se le hace la intimación estableciendo no menos de un día franco, que serían 3, y aún así paga, entonces esa persona se va ante ese juez de lo civil, entendiéndose que la obligación de pago es de naturaleza civil, pues entonces ¿qué va a pasar? Que va a emitir, a solicitar que se le emita, a requerir que se le entregue un auto para los fines de trabar algunas medidas conservatorias y así tener encaminada alguna vía de ejecución iniciada en la fase conservatoria para luego, cuando ya se tenga una sentencia con autoridad de cosa juzgada y ya tengamos el título ejecutorio firme, entonces nosotros proceder a desplazar esos bienes conforme manda la ley por esas vías de ejecución que fueron ejecutadas o no ejecutadas, encaminadas, digamos, con ese auto que emitió ese juez. Entonces, ciertamente usted lleva razón cuando dice de que si ese embargado desplaza, oculta, distrae esos bienes, podría ser sometido a la acción de la justicia, porque hay un artículo 400 ahí, párrafo 3 del Código Penal, que sanciona como distracción y ocultamiento de bienes embargados. Sí. Máxime cuando usted es el deudor y a usted se le ha puesto en custodia, ¿no?, como guardián o depositario de esos bienes, y usted lo oculta, usted lo distrae, entonces, más que una obligación de tipo civil, usted también acarrea un ilícito penal, porque usted efectivamente envuelve una especie de abuso de confianza, pero con desplazamiento de bienes embargados. Y hay una indisposición legal que le impide
ocultar un bien de esos. Claro que sí. Ahora, si es un Sí. tercero el depositario y no necesariamente el deudor, pues entonces también ese tercero podría acarrear también algún ilícito penal por haberse... Porque es que cuando alguien lo convierten, ¿no? Lo embisten de esa condición de, digamos, de guardián de la cosa embargada, es decir, de depositario de esos bienes embargados, y esa persona no lo cuida, que debe hacerlo como manda el texto del 1137, que debe guardar de la cosa como un buen padre de familia, Sí. y no lo hace, evidentemente que se expone ante situaciones difíciles de manera penal. Así es. Y la prueba del pago es el recibo o la carta de saldo. Si Ah. usted debe... La extinción de las obligaciones están ahí. Si usted puede probar que pagó, usted está liberado. Sí. Si usted puede probar que no pagó directamente con dinero y usted entregó alguna cosa como compensación o como permuta, pues también, eso también. O usted avanzó, eran 100, avanzó 50. Entonces entra lo que es la figura de la novación de la deuda. Exacto. Y pudiéramos decir que esas ejecuciones en esas condiciones varían el efecto de ejecución, porque si a usted le deben 100 y le pagan 50, usted no puede estar ejecutando por 100. Correcto. Porque de hecho ya ese abono de 50 generó algún acuerdo conciliatorio y usted lo recibió. Entonces debe recomenzar el proceso aún teniéndose un auto que autorice el embargo si se recibe alguna suma adelantada al crédito ya que existía. Y que se pueda probar. Entonces Sí. demuestra que hay un acuerdo conciliatorio y entonces el proceso se cae y debe recomenzar. Correcto. Los pagarés simples, por ejemplo, hay gente que utilizan esa modalidad de prestar con un pagaré simple. Te presto 10,000 y tú me llenas este pagaré simple, le pones el monto, le pones tu nombre, tu número de cédula. ¿Eso tiene validez como un título ejecutorio también? Bueno, yo diría como un título en cuanto a una obligación de pago. Exacto, porque hay que demostrarlo por la vía judicial. Porque hay una prueba documental Sí. o literal y hay una prueba testimonial, hay otra prueba pericial. Si aquí se está hablando de alguna deuda, lo más normal es que para poder demostrar después de 30 pesos, porque es que el 1341 de nuestro Código de Procedimiento Civil nos habla de la prueba tasada. Sí. Después de 30 pesos no hay testimonio que valga, tiene que ser por escrito. Entonces, si ese recibo, ¿para qué sirve? Para probar que ciertamente hay un crédito Sí. y que debe ser pagado y solamente podría ser detenido en cualquier tipo de ejecución que podría darse si se demuestra alguna prueba de que ha pagado. Correcto, correcto. Es así. Mire, hay gente que se dan la tarea de emitir cheque. Te voy a emitir un cheque y tú lo puedes cobrar en una semana. Sin saber que en el momento que a la persona que usted le ha emitido ese cheque y que pase por el banco a girarlo y todavía no tenga fondo, no sabe que se expone a ser demandado en cobro de pesos o cualquiera otra de las demandas que son precedentes en esa materia. Pero el error que comete mucha gente, Sí, que se obligan primero a pagar con un documento auténtico, sí, pagaré notarial, auténtico, y van y le entregan un cheque. sí. Mira, son 100,000 pesos, toma, y te dan un cheque. El cheque no tiene provisión de fondo. Pero ¿qué pasa? Que ellos entregan la primera copia certificada que entregó el deudor o el acreedor para liberar al deudor del crédito. Entonces resulta que cuando va a canjear el cheque, no tiene provisión de fondo. Exacto. Entonces se queda con un cheque sin fondo y se queda sin el documento que envolvía el crédito, por lo menos la primera copia, pues tratarse de un pagaré notarial. Y tiene dos pruebas. Entonces ahora hay que ir detrás del notario para que se entregue una segunda copia, Sí. porque la primera copia le fue entregada al deudor por una supuesta liberación de una obligación de pago, pero es que el cheque para el cual se entregó esa primera copia certificada rebotó, como dicen popularmente. Está rebotado. Entonces usted no ha pagado. Entonces ese señor se hace responsable o se hace pasible de una persecución penal y aún sigue debiendo.
el crédito, porque sí, y hay gente que va más lejos, hay gente que van a una agencia de vehículos, te compra un vehículo con un cheque, Sí. y el cheque rebota también, el cheque sin fondo, y se llevan el vehículo, y le entregan matrícula. Sí, le sí, porque hay entregan con todo. planes de engañar. Entonces, Sí. entonces hay una maniobra fraudulenta que constituye una especie de estafa, eso es una estafa. Sí. Entonces, se hacen pasibles civil y penalmente de persecuciones judiciales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En ese caso, si es un pagaré notarial, no entregar hasta tanto no hacer efectivo el cheque, no dar Sí. una carta de saldo, No. no entregar su título ejecutorio. Y en el caso de que ya se haya cometido el error, pues entonces lo que habría que ir donde el notario para que entregue otra primera copia. Pero con el que cheque, en este caso sería la segunda. por el hecho de girar el cheque y no tener previsión de fondo, ya está configurado la falta del deudor. La falta de pago. Sí, ahí está Y configurado. también envuelve una acción penal. Correcto. El cheque tiene varios plazos para accionar en justicia, en Sí, materia porque penal. ¿En fíjate materia bien. penal? Sí, porque Conforme a la ley de cheques. el primer plazo son Sí. 60 días. Ajá. Hay 2 meses para que se presente el cheque al tercero detentador, que es el banco. Es decir, el emisor entrega el cheque a un beneficiario y ese beneficiario va y lo presenta en 2 meses, o por lo menos dentro de ese plazo, para que pueda ser entonces protestado oportunamente si no tiene fondo, que hay que denunciarlo, usted sabe. Hay que también hacer Ahí una viene comprobación. el famoso protexto, ¿verdad? Sí, y hay que hacer una comprobación de fondo, entre otras cosas. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Realidad en contexto.